¿qué sucedió realmente con el barco más enigmático de la Guerra de los 100 años? Una historia de secretos, desapariciones y algo que nunca debió ser revelado. Quédense hasta el final. Esta es una historia que podría cambiar lo que crees saber sobre la historia. El Holy Ghost. El barco de guerra inglés que desapareció sin dejar rastro. Un barco que jugó un papel crucial en la Guerra de los 100 años, pero cuyo destino sigue siendo un misterio. Construido en 1409, el Holy Ghost fue diseñado para ser una fortaleza flotante, un gigante del mar, armado hasta los dientes y preparado para dominar los mares, pero su historia no terminó como esperaban. En 1421, durante una de las batallas más sangrientas del conflicto, el Holy Ghost desapareció sin explicación, pero no desapareció como un barco convencional. No hubo hundimiento, sencillamente, desapareció. Los registros oficiales de la época son desconcertantes. Se menciona la última localización del barco, y luego, un vacío. Como si el Holy Ghost nunca hubiera existido. En 1443, una misteriosa carta fue encontrada en la Biblioteca Real de Londres. Era un mapa. Y, más importante aún, era un mapa que sugería que el Holy Ghost nunca se hundió. Este mapa, fechado en 1437, revelaba una ubicación en el norte de Francia. El área señalada estaba rodeada por una densa niebla, algo extraño para los cartógrafos de la época. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX cuando comenzaron los primeros intentos por encontrar el Holy Ghost. A medida que se realizaban investigaciones, los descubrimientos eran aún más perturbadores. Los archivos de la Armada Real fueron examinados, pero inexplicablemente, muchos documentos relacionados con el Holy Ghost fueron destruidos. ¿Qué estaban tratando de ocultar? En 1892, un marinero en Southampton, mientras realizaba excavaciones en el muelle, encontró algo extraño, un fragmento de madera con inscripciones incompletas, de una fecha que coincidía con el último avistamiento conocido del barco. Se trataba de una pieza de la cubierta del Holy Ghost, pero con símbolos extraños, inscripciones que no coincidían con nada conocido de la época medieval. ¿Qué hacían allí esos símbolos? Algunos sugirieron que podrían ser un tipo de código secreto. Otros, que eran símbolos religiosos. Sin embargo, ninguno podía descifrar con certeza qué representaban. Para complicar aún más el misterio, durante la Primera Guerra Mundial, un buque de guerra británico fue enviado a la misma área donde se había perdido el Holy Ghost, pero este barco jamás regresó. Algunos comenzaron a hablar de algo sobrenatural. Las desapariciones misteriosas, la niebla espesa, los símbolos extraños. ¿Podrían todos estos eventos estar conectados de alguna manera? Y ahí es donde entra la primera gran pregunta: ¿fue el Holy Ghost simplemente una víctima de las turbulentas aguas de la guerra, o algo más oscuro estuvo en juego? Pero antes de que te dejes llevar por teorías extrañas, te invito a pensar en un detalle fundamental. Durante el reinado de Enrique V, la guerra estaba marcada por tensiones políticas, pero también por secretos oscuros. Una de las teorías más antiguas sugiere que el Holy Ghost no fue un barco común. Algunos creen que fue diseñado para contener algo más que armas, un objeto de poder sobrenatural. Pero, ¿qué tipo de poder podría estar vinculado con un barco de guerra del siglo XV? ¿Acaso una tecnología perdida o un conocimiento prohibido? A lo largo de la historia, muchos han señalado la conexión entre los templarios y ciertos artefactos de poder. De hecho, el nombre del Holy Ghost ha sido objeto de debate. En inglés, el nombre Holy Ghost se traduce como Espíritu Santo. Pero, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo con un barco de guerra? ¿Era este nombre un simbolismo religioso o algo mucho más profundo? Algunos historiadores especulan que el barco estaba relacionado con rituales antiguos, rituales que no solo buscaban la victoria en la guerra, sino algo más allá, el control de fuerzas más allá de nuestra comprensión. El Holy Ghost fue construido en un momento histórico en el que las creencias espirituales y místicas estaban entrelazadas con las prácticas militares. Las cruzadas, la alquimia y los rituales templarios eran comunes. Entonces, la pregunta sigue viva: ¿era el Holy Ghost un barco de guerra tradicional, o fue diseñado para algo mucho más grande? Para entender esto, debemos adentrarnos en lo que sucedió después de la desaparición del barco. Los relatos son vagos, pero algunos mencionan una energía extraña en la zona donde se cree que se hundió.
En 1956, un equipo de arqueólogos submarinos encontró una extraña anomalía magnética en la misma área. Era posible que los restos del Oligost estuvieran aún allí, bajo las aguas. Y lo más desconcertante, nadie podía acercarse sin experimentar extraños efectos, dolores de cabeza intensos, mareos, sensaciones de angustia inexplicable. Podría ser que, de alguna manera, el Oligost nunca haya dejado de existir, que lo que yace bajo el agua sea una cápsula del tiempo con algo más que restos de un barco. La desaparición del Oligost no fue solo un enigma histórico. Fue el comienzo de una leyenda que ha perdurado por siglos. Y mientras la verdad sobre el Oligost sigue siendo un misterio, hay una cosa que es clara: alguien, o algo, no quería que supiéramos lo que realmente ocurrió. ¿Qué están protegiendo? ¿Y por qué todo lo relacionado con el Oligost ha sido cubierto por una capa de silencio? El tiempo ha pasado, pero el misterio sigue vivo. Porque el Oligost no es solo historia, es una advertencia. Y la pregunta final sigue sin respuesta: ¿qué ocurrió realmente con el Oligost? ¿Qué secretos esconde su desaparición? Quédense con nosotros, porque esto apenas está comenzando. La desaparición del Oligost no fue una simple pérdida en el mar. No fue solo un barco más que se hundió. Fue el comienzo de un enigma que persiste hasta el día de hoy. Después de la última batalla en 1421, los registros históricos son vagos. No hubo rastro de su hundimiento. No se encontraron cuerpos, ni restos. Solo un vacío inexplicable. Los cronistas de la época hablaron de una gran niebla que envolvía al barco antes de desaparecer, una tormenta repentina, un fenómeno natural, o algo mucho más siniestro. Algunos marineros que sobrevivieron a la batalla aseguraron haber visto una luz extraña en el horizonte, justo antes de perder de vista al Oligost. Una luz que no pertenecía al sol, una luz que desafiaba todo sentido lógico. Los intentos de localizar el barco fueron muchos, pero todos fracasaron. Los equipos de búsqueda informaron sobre extrañas distorsiones en los equipos. Podría ser que algo estaba interfiriendo en las señales. En 1443, una carta que circulaba por la corte real sugirió que el Oligost no se hundió, sino que fue desmaterializado. ¿Es posible que el barco desapareciera en otro plano? ¿O alguien tenía acceso a tecnología prohibida? Los primeros intentos de búsqueda en el siglo XIX revelaron una verdad inquietante. Un mapa que databa de 1437 indicaba que la ubicación del Oligost coincidía con una zona donde se habían registrado otros fenómenos extraños. El mapa fue un hallazgo increíble. Un fragmento que parecía mostrar nombres y coordenadas que no podían encontrarse en ningún otro documento histórico. ¿Era un simple error cartográfico? ¿O estaba ocultando algo? El caso del Oligost se convirtió en leyenda en los círculos más oscuros de la nobleza inglesa. Muchos aseguraban que el barco nunca fue enviado al fondo del mar, que alguien había tomado control de él. En 1892, un marinero llamado John Miller encontró una pieza de madera flotante cerca de la costa francesa. Lo que parecía un simple fragmento de barco, pronto fue identificado como parte de la cubierta del Oligost. Pero ¿cómo había llegado hasta allí? Los investigadores comenzaron a teorizar sobre la posibilidad de que el barco estuviera desaparecido en el tiempo, que en realidad el Oligost nunca fue perdido, sino reubicado. Y a medida que los relatos comenzaban a multiplicarse, surgía una nueva idea: ¿y si el Oligost nunca estuvo destinado a volver? En 1912, una expedición naval británica intentó lo que muchos consideraban imposible: encontrar el Oligost, pero la misión terminó en desastre. El barco desapareció sin dejar rastro, exactamente en la misma zona donde se pensaba que yacían los restos del Oligost. Los sobrevivientes de la expedición hablaban de una extraña niebla que cubría el área. Algunos decían que sentían como si el tiempo se distorsionara a su alrededor. Los más escépticos explicaron la niebla como un simple fenómeno meteorológico, pero los más supersticiosos creían que el Oligost estaba protegido por algo mucho más allá de lo físico. Una carta descubierta en 1937 reveló que el gobierno británico había iniciado investigaciones secretas sobre el Oligost. Estaban buscando un barco perdido, o algo mucho más peligroso.
Los documentos, que nunca fueron oficialmente desclasificados, hablaban de energía desconocida en la zona, y nadie podía explicar de qué tipo de energía se trataba. Lo que sí se sabía es que aquellos que investigaban la desaparición del Holy-Ghost se enfrentaban a accidentes inexplicables, desde desapariciones hasta muertes misteriosas. Era posible que alguien estuviera protegiendo este secreto. A lo largo de las décadas, se hizo evidente que el Holy-Ghost no era solo un barco de guerra, era algo mucho más importante para aquellos que sabían la verdad, aunque esa verdad parecía enterrada profundamente. En 1956, un equipo de arqueólogos submarinos encontró lo que parecía ser una anomalía magnética cerca del lugar donde se creía que yacían los restos del barco. Era posible que el Holy-Ghost estuviera oculto bajo el mar esperando ser descubierto. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más inquietante. Los equipos de investigación fueron evacuados tras experimentar síntomas extraños, náuseas, visión borrosa, y un sentimiento de desorientación extrema. Las autoridades no dieron más explicaciones. Y aunque las investigaciones continuaron en secreto, el misterio del Holy-Ghost se profundizaba cada vez más. El archivo de la Armada Real, que guardaba los últimos registros del barco, fue quemado en 1967, ¿coincidencia? ¿O una maniobra para borrar cualquier prueba de lo que realmente ocurrió? En 1981, un curioso hallazgo fue hecho en una librería de Londres. Un diario de un marinero que afirmaba haber estado a bordo del Holy-Ghost justo antes de su desaparición. Las páginas hablaban de visiones extrañas y rituales oscuros. Este diario reveló que algo fue desenterrado a bordo del barco, algo que los marineros nunca debieron haber encontrado. ¿Qué era ese objeto, y qué conexión tenía con la desaparición del Holy-Ghost? Lo que más intrigó a los investigadores fue que, en las últimas páginas del diario, se mencionaba una puerta secreta en la bodega del barco, rodeada de símbolos extraños. Era una puerta hacia otro mundo. El diario fue confiscado, pero algunos fragmentos fueron transcritos por quienes tuvieron acceso. Uno de los pasajes decía: aquello que se encuentra en la oscuridad nunca debe ser desenterrado. En 1992, un equipo de investigación privada fue enviado a la misma área del Holy-Ghost, pero no regresaron. La zona de desaparición parecía reclamar a aquellos que osaban adentrarse demasiado. ¿Qué tan lejos estamos dispuestos a llegar para conocer la verdad? A lo largo de los siglos, muchos han intentado desvelar el misterio, pero todos parecen sucumbir a las fuerzas ocultas que protegen el Holy-Ghost. El enigma persiste. El misterio se amplifica. Es posible que el Holy-Ghost sea más que una simple pieza de historia, que sea un legado de un poder oscuro que no debe ver la luz. Lo que sabemos es que algo extraño está sucediendo en las profundidades, algo que los poderes más altos han intentado ocultar a toda costa. Y aunque nunca sabremos la respuesta definitiva, una cosa es cierta. El Holy-Ghost no está completamente olvidado. Lo que está enterrado en la niebla, esperando ser descubierto, es solo el principio de algo mucho más grande. Durante siglos, el misterio del Holy-Ghost ha sido el tema de múltiples teorías conspirativas. Algunas de las más oscuras sugieren que el barco no fue simplemente hundido, sino que fue manipulado por fuerzas que estaban más allá del control humano. La teoría más sorprendente es que el Holy-Ghost estaba vinculado a una sociedad secreta que operaba en las sombras del Reino Unido. ¿Es posible que una organización de poderosos estuviera detrás de su desaparición? Los rumores apuntan a que la Orden de los Templarios tenía conocimiento de secretos ancestrales, más allá de los rituales públicos. ¿Y si el Holy-Ghost llevaba algo en su interior que debía ser protegido a toda costa? Un investigador británico, Robert Blackstone, dedicó su vida a estudiar el Holy-Ghost. Según él, los templarios nunca abandonaron Inglaterra y siempre se aseguraron de que ciertos artefactos quedaran ocultos en lo más profundo del océano. En 1998, Blackstone publicó un libro que decía que el barco no había desaparecido por accidente, sino por un pacto de sangre con fuerzas misteriosas. ¿Un pacto que implicaba el sacrificio de vidas a cambio de un poder que desafiaba la comprensión humana? Pero la conexión de los templarios no es la única. Algunos historiadores creen que el Holy-Ghost tenía un propósito más siniestro, que involucraba un intento de desestabilizar el curso de la historia. A lo largo de los años, han surgido informes sobre rituales oscuros llevados a cabo por una secta secreta conocida como los Hijos de la Niebla. ¿Acaso este grupo estuvo involucrado en la desaparición del barco? El nombre, los Hijos de la Niebla,
Proviene de antiguas leyendas que hablan de seres capaces de manipular el tiempo y el espacio. ¿Estaban ellos involucrados en la desaparición del Holy Ghost? En un extraño manuscrito encontrado en 1935, se menciona que una orden secreta dentro de la Armada Real Británica estaba al tanto de una tecnología prohibida, una tecnología capaz de trasladar barcos a dimensiones alternativas. Esta teoría, por más absurda que suene, es respaldada por testimonios de antiguos miembros de la Marina que afirmaron haber visto extrañas estructuras subacuáticas en las cercanías del lugar donde desapareció el Holy Ghost. En 2012, un arqueólogo submarino llamado Richard Gallo, al realizar un escaneo en las aguas cercanas al sitio de la desaparición, detectó formaciones anómalas en el fondo marino. Estructuras que no deberían estar allí. Gallo afirmó que esas formaciones parecían formar un patrón geométrico, algo que recordaba a las antiguas civilizaciones precolombinas, quienes también tenían conocimientos sobre geometría sagrada. ¿El Holy Ghost estaba protegiendo algo relacionado con estos secretos? Mientras tanto, en Londres, se destapó un archivo secreto de 1910 que hablaba de la creación de una sociedad oculta de científicos conocida como la Hermandad del Ojo Invisible. ¿Es posible que esta hermandad haya tenido acceso a tecnología avanzada que podría haber alterado la realidad misma? Lo más inquietante es que algunos historiadores creen que la Hermandad del Ojo Invisible fue responsable de crear las condiciones para que el Holy Ghost fuera transportado a otra dimensión, pero, ¿por qué? Un detalle clave en las investigaciones recientes sugiere que el Holy Ghost podría haber estado transportando un artefacto ancestral en su interior, algo que podría cambiar el curso de la humanidad, un objeto relacionado con el poder absoluto. En un sorprendente giro de los acontecimientos, un misterioso mensaje fue recibido en 2017 por un periodista de investigación. El mensaje contenía coordenadas precisas y una advertencia: el Holy Ghost aún no ha sido encontrado. Lo que queda de él no debe ser tocado. ¿Quién envió este mensaje? ¿Y por qué la advertencia de que no debía ser tocado? ¿Acaso algo o alguien está protegiendo lo que queda del barco? Varios expertos en fenómenos paranormales afirman que el Holy Ghost podría haber sido parte de un experimento para abrir portales dimensionales, en colaboración con seres de otras realidades. ¿Es posible que el barco se haya convertido en el conducto de algo que no comprendemos? Los registros de la investigación paranormal de 2003 revelaron que varios testigos vieron esferas luminosas flotando cerca del lugar donde se creía que el Holy Ghost había desaparecido. ¿Acaso el barco fue transportado por una fuerza extraterrestre? La posibilidad de contacto con inteligencias fuera de la Tierra ha sido un tema recurrente en los informes oficiales, aunque siempre desmentido por las autoridades. ¿Y si el Holy Ghost fue, en realidad, un experimento fallido de comunicación interdimensional? A medida que las investigaciones se adentraban en el misterio, los informes continuaron revelando que algunos de los artefactos recuperados de la zona de desaparición emitían un tipo de energía que no podía ser explicada por la ciencia convencional. Esto llevó a los científicos a considerar que la energía contenida en estos objetos podría ser de origen desconocido, algo que no tiene cabida en el marco de la física tradicional. ¿Un tipo de energía que, quizás, no pertenece a este universo? Algunos teóricos aseguran que el Holy Ghost estaba conectado a la leyenda de los Anunnaki, los dioses antiguos que supuestamente llegaron a la Tierra hace miles de años. ¿Podría el barco haber sido diseñado para ocultar uno de sus secretos más oscuros? Y la historia toma un giro aún más intrigante. Algunos creen que el Holy Ghost era el último de una serie de barcos diseñados para proteger el contacto con seres de otras realidades. En los últimos años, se ha descubierto que en los archivos de la Sociedad Real de Astronomía hay registros de observaciones de fenómenos inexplicables en la misma zona donde el Holy Ghost desapareció. Este archivo, clasificado como Top Secret, sugiere que los fenómenos no eran solo naturales, había algo que interfería en las ondas de energía de la zona, creando una distorsión en el espacio-tiempo. ¿Qué está sucediendo realmente en este misterioso lugar? ¿Es posible que el Holy Ghost no sea solo un barco perdido, sino un punto de acceso a otras dimensiones? En 2019, un antiguo miembro de la Hermandad del Ojo Invisible se presentó a la prensa con una increíble revelación. Según él, el barco nunca fue destruido, simplemente desapareció a otro plano. Esto plantea una pregunta importante: ¿estamos preparados para enfrentar lo que sea que quedó atrás? La respuesta podría ser más peligrosa de lo que nos imaginamos. Lo que está claro es que el Holy Ghost nunca fue simplemente un barco.
Era algo mucho más grande, algo que tocaba las fibras de lo inexplicable. Las teorías siguen creciendo, y cada vez son más las preguntas que surgen. ¿Acaso el Holy Ghost será algún día encontrado? ¿O será mejor dejarlo donde está? El misterio persiste, y a medida que los siglos pasan, nos preguntamos. Lo que sabemos del Holy Ghost es solo la punta del iceberg. Lo que nos depara el futuro, tal vez, no lo queramos saber. A medida que el misterio del Holy Ghost sigue sin resolverse, surgen nuevos detalles que parecen reconfirmar que el barco nunca fue destruido, pero, ¿y si no estuviera perdido, sino oculto en otro plano de existencia? Los archivos secretos mencionan que una expedición militar en 1982 encontró algo que cambiaba por completo lo que se sabía sobre el Holy Ghost. Lo que encontraron no era un barco en ruinas, sino un portal dimensional. Este portal, según los informes clasificados, no estaba hecho por seres humanos, era una tecnología tan avanzada que los científicos a bordo no pudieron comprenderlo en su totalidad. En una grabación secreta, uno de los oficiales mencionó que al acercarse al sitio donde se creyó que el barco desapareció, un extraño resplandor iluminó el área, y se sintió una distorsión en el tiempo. Los testimonios coinciden en que, al observar el resplandor, vieron un efecto espejo en el agua, como si el barco estuviera reflejado en otra realidad, pero, ¿cómo podría un objeto material estar reflejado en otro plano? En 2015, un investigador independiente, Dr. Joseph W. Carter, lideró una nueva expedición en el mismo lugar. El Dr. Carter fue uno de los primeros en teorizar que el Holy Ghost pudo haber sido transportado a otra dimensión. Carter y su equipo encontraron fragmentos metálicos cerca de las coordenadas exactas del hundimiento del barco. Lo increíble fue que esos fragmentos no coincidían con el material conocido por la ciencia, parecían de un componente alienígena. Los científicos del equipo quedaron perplejos al descubrir que los fragmentos no presentaban ningún signo de oxidación, como si el material tuviera propiedades que no existen en nuestra realidad. ¿Qué significaba esto? La expedición fue interrumpida de manera misteriosa. Según fuentes anónimas, un equipo de agentes secretos les advirtió que dejaran de investigar, amenazando con consecuencias irreversibles si no se retiraban. Sin embargo, el Dr. Carter logró enviar un mensaje antes de que la expedición fuera cancelada.